los otros temas que tenemos para exposición. Otro tema que se debe resolver, remuneración competitiva, incentivos, que es lo que estamos hablando, y soporte del sistema, ¿no es cierto? Soporte del sistema, ahí entra lo que mencionaba sobre habitabilidad, condiciones, recursos. ¿A qué voy a mandar a un médico especialista a un lugar? Por ejemplo, ¿a qué podemos mandar a un anestesiólogo? A un anestesiólogo donde no hay quirófano, donde no se practica ninguna intervención quirúrgica porque no hay recursos, no hay ambiente, etcétera. Sería ilógico, pues, ¿no? Decir, yo soluciono mi brecha y mando al anestesiólogo pagándole 15.000 soles, ¿y para qué va a ir? Entonces, hay otras condiciones que resolver. Educación para habilidades, entrenamiento y aprendizaje, liderazgo y asociaciones. Y aquí entra el tema que hace un momento generó una tensión, ¿no es cierto? Si la universidad no los prepara, pues el Estado los tiene que preparar, caballero. No hay otra cosa que hacer. Porque se tiene que resolver. Que negocie con la universidad, que le exija, que consiga más cosas, perfecto, todo. Pero en estos momentos tiene que resolverse el problema de la capacidad de las personas para hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces el Estado tiene que invertir en programas educativos que mejoren las competencias de esos recursos humanos. Así de concreto. La carrera magisterial es más que evidencia de este tema, ¿no? La carrera magisterial está basada en la capacitación. Basada en la capacitación, dice, yo te evalúo y tú no puedes pasar al nivel, pero no te dejo ahí, te capacito. Y tienen como 2, 3 alternativas, 2, 3 posibilidades, etcétera. Y semejantes programas de capacitación que se están armando con la universidad para mejorar la competencia de esa persona que no logró aprobar ese primer nivel. Entonces, ese es un ejemplo de que en el Perú se están tomando las medidas para avanzar. Ahora, ¿qué es fácil? No es fácil, pues definitivamente no es fácil, ¿no? En cuanto a fuerza de trabajo, tenemos cobertura social y física, tenemos que garantizar esto en la población, tenemos una motivación que mejorar. Como decíamos hace un momento, el tema de las personas es su motivación y el compromiso que tengan con lo que están haciendo, ¿no? Y motivación, ¿qué significa? Se dice, oye, te animo, yo te hago barra mientras tú vas suturando, yo estoy ahí haciéndote barra. ¿Ese es motivar? Incentivos, eso es concreto, es una motivación. ¿Qué más? ¿Qué más? Reconocimiento, bonos, incentivos, reconocimiento, ¿qué más? ¿Reconocimiento de qué tipo? Se le llama no dinerarios, o sea, no te doy plata, pero sí te saco una resolución, ¿no es cierto? Y sí, una felicitación, te saco una resolución de felicitación y además al año nombro a mis mejores trabajadores y dentro de mis mejores trabajadores está Rafael. Entonces ese día Rafael se va a ir contento a su casa, ¿no? Y además se le dice, ¿sabe qué? Si quieren ser más concretos, en el Estado no se puede hacer eso, pero se podría tener legislación para ello, ¿no? Como usted ha sido el mejor trabajador del año, entonces de alguna manera yo le tengo que beneficiar y le tengo que darle, qué sé yo, permiso, licencia, capacitación, alguna cosa y mejorar su... Eso se llama no dinerario, una motivación no dineraria, no es a través de la plata. Y ello para conseguir mejor desempeño en el sistema, acceso, eficiencia, calidad de respuesta, ¿no es cierto? Los resultados tienen que ser mejorar los indicadores. Los indicadores en salud, ¿cuáles son? Hay 2. Calidad es uno del proceso, ¿no es cierto? Pero hay 2 finales. Desnutrición crónica. Ese es el principal indicador en salud como meta. ¿Y saben por qué? Por lo que les decía en el momento en que comenzamos a trabajar. Un niño que ha tenido desnutrición crónica en sus primeros 3 años de vida no tiene la capacidad que va a requerir más adelante para ser parte de la fuerza laboral productiva eficiente. No la va a tener. Lamentablemente es así, ¿no? Tendría que pasarse por todo un sistema de multivitamínicos, de estimulación, una educación súper para conseguir un nivel óptimo. Entonces, y eso el Estado no lo hace.
Entonces lo que le queda es prevenir la desnutrición. Y hay una cantidad de medidas que se están haciendo para evitar que el niño menor de 3 años termine con una desnutrición crónica. Dicen, no somos chatos porque los incas eran chatos, porque los incas no eran chatos. Somos pequeños porque tenemos un problema nutricional de fondo, ¿no? Entonces hay que resolverlo, pues, hay que resolverlo. Y para eso también, unido al tema nutricional, va el otro gran tema, que es la anemia, ¿no? Ahí la colega debe también saber. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona tiene anemia? A lo mejor es grande, pero paliducho. A lo mejor no se retardó su crecimiento, pero es así como desmotivado, que tiene sueño, que por aquí es un niño anémico. ¿Y qué pasa cuando el niño tiene anemia? No aprende, pues, no aprende. ¿Por qué? Porque la anemia, la hemoglobina tiene un importante rol en el funcionamiento celular, principalmente neurológico, ¿no? Las neuronas necesitan del oxígeno que es transportado por la hemoglobina. Y si no tienen ese nivel de oxigenación, entonces el niñito está con sueño, flojeroso, no atiende, déficit de atención y no aprende. ¿Compromete la fuerza laboral? Totalmente, totalmente comprometida la fuerza laboral con niños desnutridos y anémicos. Entonces se dan cuenta que aquello que son prioridad del Estado son aquellos problemas que los tenemos en estos momentos, pero que van a tener impacto dentro de 15 años, cuando la persona tenga que ser parte de la fuerza laboral y no esté en condiciones de serlo eficientemente, ¿no? Sí, dígame. A ver, la ponemos. Muy bien, ahí los compañeros del observatorio también pueden dar fe del tema, ¿no? La cuestión del elemento información es clave para poder evaluar el funcionamiento, el desempeño del sistema, le llamamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí algo sobre el 276. El decreto legislativo 276, que hasta ahora perdura, es un conjunto de principios, normas, que establece el ingreso, los derechos, deberes, obligaciones en forma muy pasiva. ¿Cuáles son los problemas que tenía este decreto? Que los servidores públicos tenían un carácter de permanencia, ¿no? Decía, un nombrado no lo mueves, pero ni con grúa, ¿no? El nombrado se va a defender como sea y no lo vas a sacar nunca, hasta que llegó algo, llegó alguien. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? La ley Servir, antes de la ley Servir llegó alguien que dijo, se me van. Fujimori, ¿no es cierto? Entonces creó un sistema de evaluación que en realidad el sistema de evaluación que aplicó está contenido en la 276. El problema es que nadie lo aplicaba. O sea, claro, lo hizo con abuso, ¿no? O sea, ya se... Exactamente. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Tal vez la gente que lo implementó, ¿no es cierto?, no supo implementar. Porque marco legal, ojo, tenía, no tuvo que eliminar ningún marco legal para las evaluaciones que despidieron masivamente a trabajadores de la 276 y que después entraron, ¿no? Después de 7 u 8 años entraron. ¿Y qué hacía la institución con una inyección de 200, 300 personas más? Personas que además venían completamente resentidas, ¿no? Que venían después de haber hecho una pelea judicial, porque eran reincorporados a sus trabajos porque encontraron ahí vicios en la evaluación que les hicieron cuando salieron. Entonces,
En realidad, la 276 tenía muchas bondades, pero no se aplicaron adecuadamente, entonces aparecieron lo que ya nosotros conocemos de los nombrados 276, ¿no? La carrera administrativa tenía por objeto atraer, retener, esto siempre va a ser así, ¿no? Primero, captar, tiene que tener atractivo, ¿no? ¿Todos quieren ser nombrados? Yo no estaría tan segura. Sí, pero si hiciéramos la pregunta hace unos 10 años, 15 años, seguramente todos responden sí, ¿no? Pero ahora, como uno comienza a complicarse la vida ahí pensándolo, ¿por qué? Porque el sueldo es bajo, pues, porque todavía no hay una valorización económica adecuada para atraer. ¿Se retiene al personal? También con deficiencias, ¿no es cierto? Y el desarrollo, realización en el desempeño del servicio público con la 276, bien bajo, muy bajo. Las evaluaciones que actualmente se hacen son un saludo a la bandera, ¿no? Ningún jefe quiere comprometerse a hacer una real evaluación, ¿no? Porque el trabajador tiene diferentes formas de impugnar esa evaluación que le hagan, ¿no? Entonces ahí hay un problema de gestión que nos trae la famosa 276. Aquí tenemos, ¿qué es lo que proponía la 276? Igualdad de contenido, sí. Igualdad de oportunidad, estabilidad. Una estabilidad a prueba de balas, ¿no? Muy pocos elementos para rescindir un nombramiento 276, poquísimos. Por eso lo de Fujimori también terminó revirtiéndose, ¿no? La carrera administrativa tenía sus alcances, era a todo el ministerio, a todos los poderes del Estado afectaban. Estaban excluidos solamente los funcionarios, como ahora en la ley Servir igual, ¿no? Estaban excluidos los funcionarios, perdón, en la ley Servir se incluye los funcionarios, pero determina ciertas características. Entonces, tenemos pues todo un panorama de cosas digamos, dentro del marco legal y de cosas también subterráneas, cosas que ocurrieron, como bien reporta Carlos, ¿no? Muy bien, entonces se establecían los 14 niveles de carrera, ¿no? Se establecían los grupos de profesional, técnico y auxiliar, que es lo que hasta este momento se mantiene, ¿no? Y había unos requisitos básicos para entrar a esos niveles, ¿no? Título profesional, grado, etcétera. Y generalmente, aunque la 276 sí pedía evaluaciones, por favor, sí, gracias. Aunque la 276 sí establecía un nivel de evaluación, se utilizó muy poco, casi nunca. Y la forma de ingreso era generalmente normas que se emitían de nombramiento, donde entraban por grupos las personas sin mayor evaluación de competencias, sin mayor evaluación, que es lo que hasta este momento se produce también. Muy bien, el ingreso, como les mencionaba, tenía un nivel inicial de grupo ocupacional, por ejemplo, que fue uno de los problemas. O sea, todos los que ingresaban a la 276 tenían que ingresar en el mismo nivel. No había una evaluación de competencia que le diga, bueno, determinada persona se va de frente al nivel superior, no existía. Todos entraban por ese mismo nivel, ¿no? Los requisitos, miren, los requisitos son muy básicos, muy elementales, ¿no? Y podía ser designado para ocupar cargo político de confianza también. Entonces teníamos un problema de las dificultades para establecer procedimientos de ingreso de recursos humanos de acuerdo a la realidad nacional. Entonces comenzó a constituirse una valla que no permitía que en las instituciones se comenzara a trabajar diferente, con gente renovada, etc. Y parecía en determinado momento del Perú en que la única solución era traer a personas que, digamos, que tenían mayor flexibilidad en su empleo, que no sean nombradas, ¿no? Y ahí se dio también el paradigma que hasta ahora se mantiene, que trabaja es el contratado. El que trabaja, el que saca adelante las metas, ese es el contratado, porque el nombrado no
no entra a ese nivel de competitividad para hacerlo. Y se nos quedó tan grabado que ahora nosotros lo vemos como una cuestión natural, pues. Y no tiene por qué ser natural porque ni siquiera la 276 lo proponía de esa manera. Fue el devenir, fue la costumbre, los usos y costumbres en las instituciones lo que hizo que se llegara a ello. Entonces tenemos algunos problemas que se generaron. En el ascenso, un nivel de promoción a nivel inmediato superior, que generalmente se hacía por años de servicio, la evaluación por méritos individuales, por responsabilidad, la capacitación según grupo y niveles de carrera, que también se daba, no, incluso por mucho tiempo el contratado no podía ser sujeto de capacitación, ¿no? Sino solamente el nombrado. Y hasta ahora, incluso para señalar los perfiles de las personas a capacitarse, todavía en el nivel regional y local hablan de colocar al nombrado, supuestamente con el argumento de que el nombrado se va a quedar permanentemente y el contratado va a salir. Pero a nivel de Estado ese argumento no tiene lógica. ¿Por qué? Porque el contratado sale de un lugar y se inserta en otro espacio de trabajo donde puede ejercer la competencia adquirida. Entonces, ni siquiera ahora eso tiene razón de ser. Y aun cuando la 1057 establece que el CAS es plausible de capacitación y de estar incluido en el PDP, ¿no? A nivel local, cuando se van a ejecutar las capacitaciones, siempre hay una preferencia por el nombrado, aun cuando hay marco legal para que eso no ocurra. Pero es porque nosotros ya lo concebimos de esa manera, y está en nuestras mentes, no está en la norma, está en nuestras mentes, ¿no? Entonces, desde ya esos argumentos para un gestor de recursos humanos no son válidos. Parte la institución, ¿no? La parte y la hace ineficiente. Entonces, el tema de la capacitación es un tema que cogen con fuerza desde la 728. La 728, como régimen privado, hablaba de una capacitación y un periodo de prueba de 3 meses, ¿sí? Entonces, ¿dónde venía el problema? Que si el que contrataba la institución, pues abusaba del tema y contrataba cada 3 meses a diferente gente, entonces jamás ellos eran posibles de un contrato a plazo indeterminado porque la institución los cambiaba frecuentemente. Un buen ejemplo de que no sucedía eso, por ejemplo, fue Salud. Salud actualmente incluso tiene a personas con contratos a plazo indeterminado y una cantidad de sus recursos humanos alta tiene esas características. Entonces, y lo mismo que sucedía con la 276, ¿no? Para el caso de la 728. El problema no era la norma, el problema es cómo comenzó a aplicarse y la falta de control del Estado en hacer que se aplique adecuadamente. Ese son los verdaderos problemas. Y hay que tenerlos en cuenta, ¿por qué? Porque en esta nueva ley Servir, que nos parece que tiene tantas cosas interesantes, podría ocurrir lo mismo si es que no aprendemos de las lecciones que hemos tenido en regímenes laborales anteriores. Sistema único de remuneraciones, saber básico, bonificación, eso también es un mármol, ¿no? Inamovible. O sea, el que trabaja en el Brain gana lo mismo que el que trabaja en la gran ciudad, en Arequipa, en Chiclayo, ¿no? En Lima. ¿Eso es justo? ¿Qué problema nos trae ese haber básico único? No sé, problemas grandes, pues, la falta de atracción. Hacer atractivo un puesto de trabajo en el Brain no nos es posible en ese sistema. Y la bonificación personal, familiar y diferencial. Beneficios, asignación por 25 a 30 años de servicios, aguinaldo, CTS. ¿No? Cosas bien elementales que no satisfacen muchas expectativas, ¿no? Por eso también los nombrados se volvían personas medias renegadas, medias molestas, porque veían que el contratado de pronto tenía sueldos mucho más altos, ¿no? Y todo el mundo lo miraba mal al nombrado. O sea, eso fue una situación ya, digamos, ya no del marco legal, sino de respuesta de las personas frente a estas diferencias en regímenes.
Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una diversidad grande de regímenes hasta hace 3 años, ¿no? Y hasta ahora, porque la implementación de la ley Servir aún está en un proceso muy inicial. En el marco de la ley de fomento, de la 11.377, ¿no? Hubieron normas que declararon como carrera pública la función técnica sanitaria desempeñada por los profesionales de la medicina y la ingeniería sanitaria. Ahí, estos son algunos avances que se tienen dentro de esos regímenes que aparentemente eran tan rígidos, ¿no? También la ampliación de los alcances de la ley respecto al escalafón sanitario, todo esto está relacionado a carreras de la salud principalmente. Dentro de la vigencia del decreto legislativo 11.377, el mismo, se produce la ley de los profesionales de la salud, las ampliaciones y modificatorias. Cada carrera saca sus propias leyes, comienza a sacar sus leyes, y eso termina de fraccionar el régimen laboral existente, ¿no? Ya no era solamente el 11.377 y los 276, sino las carreras adicionales que establecían sus parámetros, sus condiciones, etcétera. Luego viene el 276 en el 84 y se produce masivamente este fenómeno, ¿no? Entonces ya nadie sabía exactamente cómo tenía que gestionar sus recursos humanos. Si gestionarlo solamente en el marco de la 276 a plenitud, si es que incorporar las leyes profesionales, y ahí viene un tema del cual todo gestor de recursos humanos debe estar bien informado, ¿no? Viene el problema de la presión de los gremios. Porque ante la dispersión de normatividad y ante una definición de los regímenes y los beneficios del trabajador, entonces los gremios comienzan a presionar y aparecen lo que mencionaban hace un momento, las huelgas, el reclamo, los paros, ¿no es cierto? Y lo que es peor, la inercia frente a en el desempeño de su labor. Bueno, los niveles de los profesionales de la salud con los diferentes leyes, los nuevos niveles respecto a las leyes y respecto a los regímenes existentes, y aparece la ley del servicio civil, la 30057, ¿no? Y esta ley viene a reemplazar la ley marco del empleo público y el decreto legislativo 1025. ¿Por qué hablamos del decreto legislativo 1025 y es importante que ustedes lo tengan en cuenta? ¿Conocen el decreto legislativo 1025? ¿Alguien de salud? El decreto legislativo 1025, ¿sobre qué habla? No, el 1025. De capacitación, evaluación y rendimiento. Es un decreto que norma todo lo que se había dejado de hacer en el marco de la 276, ¿no? Y es un decreto que quiero que ustedes lo tomen en cuenta porque es un decreto de transición. Es un decreto que, frente a toda la ausencia de normatividad y la claridad que había respecto a regímenes laborales en el tema de capacitación y evaluación del rendimiento, aparece como para salvar la situación. Aparece muy cercano a lo que fue el CAS y establece cómo deben darse las capacitaciones, cómo debe evaluarse el desempeño de las personas, establece todo lo que hasta ese momento estaba en la nebulosa, no había ningún orden al respecto. Pero ¿por qué es de transición? Porque cuando sale la ley Servir, textualmente lo deja sin efecto ante la implementación de esta ley. Y ustedes saben que la ley Servir, lo vamos a ver más adelante, propone 3 condiciones o 3 normas básicas que deben darse para que se implemente. Y dice textualmente que cuando se dé esta implementación, la 1025 y la ley marco del empleo público pierden su vigencia. ¿No? Entonces, todos ya se enmarca todo el desempeño y el trabajo del sector público solamente en la ley Servir.
El 1023 entonces cobra vigencia porque se le da mayor fuerza, aunque hubo un quiebre, ustedes saben, hace más o menos 2, 3 años, cuando aparece la Autoridad Nacional de Servicio Civil, cuando aparece Servir, aparece con mucha fuerza y mucho presupuesto, ¿no? Ahí se forma también la ENAP, se reactiva nuevamente la ENAP, ¿no? Y comienza a capacitar a los gerentes públicos, recibe una gran inyección económica, Servir, pero hace 2, 3 años le quitan bastante del presupuesto, entonces, y lo dejan más con funciones normativas a Servir. Y aún dentro de ese marco más normativo que se quedó, Servir está impulsando la gestión del trabajo en el Perú. O sea, aún en ese marco. Ay, perdón. Aquí estábamos. Entonces, el 24, que el cuerpo de gerentes públicos es una de las medidas más importantes que se han tomado en el marco de Servir, ¿ya? Ahí hay todo un tema para discutir, sería una clase completa discutir las condiciones en que se da este programa, pero lo cierto es que tiene en estos momentos alto impacto. Gracias. Lo cierto es que tiene alto impacto en cuanto a la formación, en cuanto a los egresados y a la calidad del programa educativo, pero más no en la colocación de los gerentes públicos en sus respectivos puestos de trabajo, ¿no? Ahí hay un tema grande que Servir debe resolver en los próximos años. Y el decreto legislativo 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, que también pierde vigencia en el momento en que se comience a implementar a nivel institucional la ley Servir, ¿no? Pero no es que deja de estar operativa tal como esas dos leyes que mencionaba aquí adelante, sino que esto se hace progresivamente en tanto se implemente, no solamente se apruebe normativamente, sino se implemente la ley Servir en cada una de las instituciones. ¿Qué problemas actualmente presentamos? Tenemos problemas estructurales, problemas derivados de las reformas y nuevos problemas derivados de la globalización. Este es un tema del más grande y del más diverso que tiene que enfrentar, en un panorama completamente diverso que tiene que enfrentar el país, ¿no? Porque los problemas estructurales de regímenes laborales, de marcos normativos, no son los únicos. Hay que organizarnos, hay que establecer los marcos normativos, pero no es lo único a lo que tenemos que responder. Tenemos que responder también a las reformas integrales de los diferentes sectores en el país y tenemos que responder a los retos a nivel internacional, porque se van modificando los mercados, se van modificando las relaciones económicas. Entonces, el Perú ya no tiene que responder solamente por nuestro país, como dice Kuczynski, ¿no? Trabajar en piloto automático como se ha venido trabajando en los últimos años ya no puede ser la receta que guíe al Perú de los próximos años. Ya no, porque ahora no es dejarse llevar, ahora tiene que resolver problemas que se están generando a nivel mundial y la inserción del Perú en cada uno de los temas, en los rubros, dependiendo de los rubros económicos, es diferente y tiene que ser creativa y tiene que ser audaz. Entonces, tenemos varias cosas juntas en este panorama, ¿no? Y por tanto, aquella normativa, aquellos regímenes laborales tienen que responder a esos retos, además de los retos de la población y necesidades de las que hablábamos al inicio de la exposición. ¿Qué más? Los problemas críticos, una debilidad de la Rectoría Nacional. Por falta de la Unidad Nacional de Conducción Estratégica de Recursos Humanos, que ahora la asume Servir. A nivel público, del sistema público, la asume Servir. No es tan fuerte como todavía, pero sí ya está dando pasos importantes en cuanto a normatividad, ¿no? Una desarticulación entre la formación de pregrado y las necesidades del sistema, sí existe a nivel de todos los sectores públicos, como mencionábamos. Una distribución de recursos humanos inequitativa y centralista aún, pese a que nuestro país supuestamente ya descentralizó las funciones
casi todas las funciones ya están descentralizadas, el ejercicio de las funciones descentralizadas sigue siendo débil, porque las capacidades regionales y locales todavía no están a la altura de lograr un ejercicio pleno de las funciones transferidas. Y además también hay un paradigma centralista importante en nuestras mentes. Y no solamente en las mentes del nivel regional y local, sino en las mentes de nosotros principalmente. Entonces nos es difícil descentralizar procesos y procedimientos, ¿no? El MEF está avanzando casi no a la par de los diferentes sectores, sino que está avanzando por su cuenta y bastante bien. Y bueno, bien no sé, pero está avanzando. Por ejemplo, las transferencias a las unidades ejecutoras, directamente a las unidades ejecutoras, solamente con autorización del nivel nacional y regional, es un tema que genera bastantes tensiones en estos momentos, ¿no? Y la gestión del recurso humano, que está completamente descentralizada, porque muy pocas son las experiencias que se tienen de contratación de recursos humanos aquí en el nivel nacional para que se vayan al nivel regional y local. Los procesos de selección, de acuerdo a la normativa de CAS, se hacen a nivel regional e institucional, o sea, donde les pagan, ahí tienen que seleccionarlos y reclutarlos. Pero hay determinadas situaciones por el mercado laboral que el nivel nacional asume el proceso de selección de los recursos humanos. Por ejemplo, en Chachapoyas, pues no hay profesores especialistas en terapia de lenguaje. Entonces, así hagan una gran convocatoria, no los van a encontrar, y así paguen 20.000 soles, no los van a encontrar, pues, porque en Amazonas no está el especialista. Entonces, ese tipo de convocatorias sí se hacen a nivel nacional y son aún centralizadas. Entonces, ahí el reto no es solamente descentralizar el procedimiento, sino mejorar las condiciones de mercado para ese tipo de profesionales que se requieren a nivel regional y local. O sea, es más complejo el problema, ¿no? Y bien, ahí entonces termina la primera parte. Preguntas, comentarios, perfecto. Preguntas, comentarios, 2 minutos. O sea, un panorama medio, como suelen darse las cosas en nuestro país, algo caótico, pero somos unos artistas, pues. Somos unos artistas, además dicen que Dios es peruano, ¿no? Y siempre salimos airosos, aún en condiciones difíciles, ¿no? Bien, hasta que se animan a hacer alguna pregunta, miren, no se trata de ser una clase totalmente expositiva, tiene que haber un nivel de participación de ustedes, más allá de las preguntas que muy bien han participado en estos momentos. Entonces, para la siguiente sesión, después del receso, les voy a pedir que trabajen o por institución o de 2 o 3 o ven ustedes individualmente, también lo pueden hacer porque la distribución del aula como que no ayuda mucho para hacer trabajo de grupo. Pero sí quisiera que ustedes presenten casos propios en sus instituciones de los regímenes laborales que existen actualmente en cada institución, ¿ya? Y de los problemas que esto acarrea. Entonces, nos vamos a dar después del receso unos minutos para que ustedes conversen entre ustedes de ese tema y luego lo presenten y hagamos un conversatorio general antes de pasar a la ley Servir. Sí, aquí hay un grupo y creo que con eso cerramos para que tener tiempo para... hay otro grupo ahí. Muy bien. A ver. Buenas tardes, me llamo Gina Villaverde Aguilar, trabajo en eSalud. Dentro de mi empresa tenemos trabajadores bajo el decreto legislativo 276, 728, CAS, Service, Service a través de CISA, a través de SBICSA, que son personal de seguridad, que ya son terceros contratados, y también tenemos personal de mantenimiento que vienen a conformar parte de lo que son servicios generales, ¿no? Ahora, las características de cada decreto, en el caso de los 276, se caracterizan estos trabajadores porque tienen bajos sueldos, no tienen incentivos, trabajan pensando en su hora de salida, son en unos casos se ha visto personal resentido de
hay algunos que son profesionales, pero le dan otra labor que de repente no tiene nada que ver con lo que han estudiado y se rehúsan a realizar ese trabajo, ¿no? En cuanto a lo que es el decreto legislativo 728, son sometidos obligatoriamente al periodo de prueba de 3 meses que usted indicó. Somos personal que no se nos capacita, o sea, tenemos que capacitarnos nosotros por nuestra cuenta. Contamos con todos los beneficios que nos otorga la ley, por eso también muchas veces somos envidiados también por la 276, que nos miran de reojo. Tenemos incentivos, se nos ha incrementado, cada año hay una evaluación en nuestra escala salarial, entonces hemos logrado, gracias también a la base sindical, cierto tipo de incremento en nuestros sueldos. En lo que respecta al 728, tenemos personal de CAS. Este régimen sí en nuestra empresa no tiene estabilidad laboral porque está sujeta a una evaluación. La evaluación es en base a su rendimiento laboral, a sus tardanzas, inclusive a sus descansos médicos. O sea, no se pueden enfermar, porque si te enfermas y lamentablemente tienes, como vio una enfermera, un médico que ha tenido un descanso médico prolongado por un problema de salud mental y que ha sido rescindido su contrato, ¿no? Ahora, en cuanto a los servicios, el problema de los servicios, nosotros tenemos digitadores. La mayoría de nuestros digitadores son de service, ¿ya? Pero lamentablemente son personal que no son capacitados y son cambiados constantemente. Pero al no ser personal capacitado, esto genera que no haya una buena atención al usuario, ¿no? Entonces, justamente por eso sus constantes reclamos. En cuanto al personal de CISA, que también es personal de service, por ejemplo, ellos no tienen estabilidad laboral. Ellos trabajan 5 años y se les rescinde su contrato. Muchísimas gracias. Sí, hay una persona ahí que va a participar, Walter. Quería resaltar lo que menciona, ¿su nombre cuál es? Gina. Gina. Gina incluye también otra figura que son los service, ¿ya? ¿Cómo funcionan los service en las instituciones públicas? Ese es un tema que en estos momentos tiene una gran discusión de por medio. Muchos lo entienden como una forma de privatización, ¿ya? Pero no es algo que aparezca en estos momentos, ojo, es algo que ya viene funcionando hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que en las instituciones públicas, para que puedan contratar a un service, a una empresa que les haga un servicio, tiene que establecer un patrón, o sea, como un contrato, un convenio que estipule ciertas medidas que debe tener en cuenta la empresa para que funcione ese service dentro de su institución pública. No es que funcione como la empresa quiere que funcione, no, la empresa pública tiene que establecer cómo deben ser las cosas. Por ejemplo, si contrata un service de limpieza, tiene que exigir que esas personas estén capacitadas, que utilicen materiales adecuados para prevenir infecciones, riesgos biológicos, etcétera, ¿no? Y tiene que asegurar pues, que estas personas reciban bonos por riesgos de todo tipo que enfrentan en un hospital, en un ambiente hospitalario. El problema es cuando la institución pública contrata al service, pero no sabe establecer las condiciones sobre las cuales lo contrata. Porque somos Estado. O sea, no es que yo soy Estado, soy hospital y solamente quiero que todo esté bien limpiecito en mi hospital y bien desinfectado. No, somos Estado y tenemos una responsabilidad mayor. Por eso les presenté el cuadro de lo que significa ser Estado. ¿Me entiende? O sea, no es que yo solamente tengo la obligación de gestionar mi hospital, sino que como Estado tengo una responsabilidad sobre las personas que están trabajando en mi institución. Entonces tengo que saber establecer cuáles son las normas de aquello que voy a contratar, aún sea a través de un service, ¿no? Y la pugna, la discusión, la crítica que se le hace a este sistema de service que en estos momentos quiere ser implementado en diferentes instituciones de salud es esa, que el gestor se desentiende de aquellos derechos que tiene que exigirle al service. Entonces hace lo que quiere, pero no tiene que ser así, o sea, eso no está en la norma. Lo que pasa es que hay desidia y dejadez de los gestores que establecen esos convenios, ¿sí? Muy bien. A ver, Walter quería aportar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Walter Pérez, del Ministerio de Salud.
trabajo en la Dirección de Recursos Humanos del MINSA. Bueno, el sector salud está, para comenzar, un poco fragmentado en lo que son los, digamos, instituciones que conforman, o como se llaman, subsectores, o como quieran llamarlo, ¿no? Está el MINSA, los gobiernos regionales, de salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas, la sanidad de la policía, el sector privado. Entonces, ya desde ahí comienza una fragmentación en cuanto son todos los sectores que tienen que ver con el sector salud. Y eso todavía se ve cuando se reúne, cuando nos reunimos con los foros, con otros países de la región. Ellos un poco que se extrañan, por ejemplo, Chile, Colombia, etcétera, dicen Argentina, un poco que les extraña esa situación, ¿no? De que hay una fragmentación en cuanto al prestador de salud. Hay otros sitios donde no es un único prestador. Acá tenemos una fragmentación. Entonces ya desde ahí comienza una fragmentación. Bueno, en el MINSA, como ya lo he mencionado anteriormente, está el régimen 276, pero el sector salud también tiene mucha movilidad en cuanto a los sectores, perdón, en cuanto al personal. Son contratados 276, pero están los nombrados, están los destacados, están los designados, y en tu caso también están por ejemplo, los serums, ¿no? Entonces, están los residentes. Son 276 también. 276, todos esos son 276. Están los residentes, bueno, después vienen también, pues, obviamente los CAS, los 728, que ya explicó acá la señora, 728, ¿quién pasa? CAS, y terceros. Como ya han comentado los anteriores, les comenté brevemente lo que son los terceros, y bueno, los CAS también, ¿no? Claro, teóricamente se hace la convocatoria, pero hay también el tema de los TDRs con lo que se convocan. En la mayoría de los casos son, digamos, abiertos, pero también sabemos que muchas veces también se direccionan, ¿no? Se ponen ya prácticamente el CV de una persona que quiere que se contrate. Entonces ahí también hay un problema, ¿no? A veces como que se maneja, se direcciona a quién queremos que se contrate. Y eso se presta también a, ¿no? Por decirlo así, malos manejos, vamos a decir. Igual para los terceros. Y los terceros también tienen otro problema, que teóricamente los terceros pues no deberían, o sea, el tercero se contrata, digamos, por producto, ¿no? Como se llama así, creo ya me tengo, por producto. Tú presentas tu producto, 1, 2, 3 productos, y de acuerdo a eso se te hace tu pago. Y eso también hace que los, digamos, por decir, el personal nombrado, el de planta, como que los ve un poco con malos ojos, ¿no? Por decir, este tercero gana, pues, en un producto, no sé, 3, 4 veces lo que yo gano en un mes, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces ya también comienza, pues, ¿no? Es una tensión, ¿no? Ya de por sí entre los nombrados y los CAS hay una cierta tensión. Los nombrados y los terceros hay otra tensión. Y hay otro caso, cuando los terceros ya trabajan una jornada completa. Prácticamente son como CAS, digamos, por decirlo así. Entonces se vuelve otra distorsión, ¿no? Pero ese tercero, teóricamente también no debería darles una máquina, un espacio, pero en la realidad tiene que, por decirlo así, gestionarse también para que tenga un espacio, una máquina para que pueda realizar sus labores, ¿no? Es todo un tema también eso, ¿no? Y igual también explicaba acá un señor, decía de que, yo he escuchado también otros ministerios, ¿no? De que los CAS, por ejemplo, hay sitios donde los CAS los renuevan mes a mes. Entonces también ese tema es un poco crea incertidumbre en el personal, ¿no? Que mes a mes estés esperando que te renuevan, no te renuevan, entonces eso también es una situación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Walter. Sí, dígame. Solamente veíamos que era un problema esto de los regímenes laborales a nivel del país, porque de alguna otra forma viene generando problemas no solamente desde el punto de vista económico, sino desde un punto de vista ya de competencias y de motivación de las personas que vienen ahora y los que vienen detrás. Es decir, es una pena que en el país no se pueda tener un solo régimen donde permita por lo menos uniformizar las escalas remunerativas para todos, de acuerdo de repente a un manual de perfiles básicos o en su defecto por competencias. Esto va a tomar un tiempo y lo ideal sería que busquemos nosotros, porque no solamente es un problema del empleador, sino también del trabajador, de saber diferenciar en cada uno de nuestras áreas, que cuando se contrata un CAS viene para un trabajo específico. Sin embargo, nos sentimos entre comillas, con la obligación a veces de darle algunas otras funciones que no corresponden. Entonces es el tema ahí donde el empleador incurre, no solamente ya desde el punto de vista de incumplimiento de la norma, sino también el abuso con los trabajadores, ¿no? Y eso no se puede dar. Asimismo, es el mismo Estado el que
genere estos problemas, porque la ley de CAS se creó supuestamente para cubrir una necesidad eventual, es decir, por un trabajo específico. Sin embargo, digamos como que se ha trastocado este dispositivo porque se ha convertido ya en plazas estables, para unas plazas estables para trabajos permanentes. Y no es posible que se tenga en una misma oficina trabajando 4 personas haciendo lo mismo y ganan diferentes, y hacen las mismas actividades y tienen beneficios totalmente desiguales, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Su nombre cuál es? Rosa. Rosa. Muchas gracias, Rosa. Rosa y Walter han puesto sobre el tapete un tema que es la distorsión de las normas. O sea, no se trata solamente de mencionar cuál es el marco normativo, porque aparentemente lo vamos a ver muy bonito, muy armonizado. El problema es cuando la norma tiene la distorsión, ¿no? Lo que menciona Walter. O sea, un servicio de terceros tiene que producir un servicio y ahí queda. Pero resulta que no, que está en el ambiente laboral, que tiene computadora, que tiene espacio y que llega todos los días y comienza a hacer una labor permanente, pero su modalidad de contrato por cuestiones de financiamiento, de gestión, es como terceros. Entonces, eso es lo que pusimos al inicio como precarización del empleo. Eso se llama precarización, ¿sí? El hecho de los CAS, por ejemplo. El CAS, la norma, la 1057, es muy interesante para elegir a la persona idónea. El problema es que se direcciona, porque ya tienen a la persona y después le hacen la selección y después arman los TDR, ¿no? Entonces se distorsiona. Entonces, esos son los problemas que nos complican la implementación de las normas, ¿no?, en el Perú. Muy bien, muchas gracias, muy buenos aportes. Vamos a pasar rápidamente porque nos queda poco para dos presentaciones más. A menos que alguien tenga una pregunta o algo adicional que aportar. Continuamos entonces. Bien, les quería presentar esa laminita porque les había traído algunas cosas para redondear mejor las ideas. Muchísimas gracias. Ahora sí, mucho mejor. No, la ley del servicio civil. Respecto a lo que comprende, aquí están los tipos digamos, los tipos de trabajadores, los grupos de trabajadores que establece la ley del servicio civil, ¿no? Establece al funcionario público, que es el que se elige por elección de acuerdo a nuestras normas constitucionales, ¿no? Al directivo público, al servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias y adicionalmente a los servidores de confianza. Estos grupos de trabajadores son los que están establecidos en la ley Servir, ¿ya? Cada uno de estos en la ley está descrito cuál va a ser su proceso de selección, de contratación y de cese también de las funciones que realiza. La mayor cantidad de personas estamos dentro de servidor civil de carrera, que es un servidor que ingresa a la ley del servicio civil mediante evaluación también, ¿no? Y poco a poco, pero a diferencia de la 276, que también establecía evaluación, aunque no se hacía porque se hacía por normas específicas, también establecía evaluación. A diferencia es que no todos tienen que entrar en el mismo nivel, sino que de acuerdo a la competencia de la persona puede entrar a niveles diferentes. ¿Ya? Ese es digamos, algo nuevo dentro de nuestro sistema de carrera. Lo otro, ¿quiénes son las entidades que participan? Son todas las entidades independientemente de su nivel de gobierno. O sea, aquí no hay distinción por el nivel regional, local o nacional. Todos ingresan. Toda institución pública, todos aquellos que han estado en la 276, en la 728 y en la 1057. O sea, CAS, o sea, aquellos que han estado en el CLAS también, Marina, y en la 276 como nombrados. De la incorporación del servicio civil. ¿Cómo se produce la incorporación? Se realiza a través de un proceso de selección, el mismo que tiene siguientes modalidades de acceso: concurso público, contratación directa o cumplimiento de los requisitos. ¿Por qué?
Porque el que tiene el carácter de funcionario o el servidor de confianza no entra por selección, entra como lo que conocemos ahora, es un cargo de confianza y es temporal y es seleccionado de acuerdo a perfil. Este es otro tema que introduce Servir con mucha fuerza, el tema de los perfiles. El tema de los perfiles, el trabajo que hace, el mapeo de perfiles por puestos de trabajo que hace Servir es un mapeo de perfiles mucho más complejo que los perfiles que nosotros conocíamos en carreras administrativas. Es decir, ¿cuáles eran los perfiles que trabajaban en la 276? Ser peruano, tener ciertas condiciones de título para determinados cargos, o digamos puestos de trabajo, perdón, no cargos, ¿no? Y ahí quedaba. Ahora no, ahora los perfiles son en base a competencias. Entonces hay una evaluación mucho más exhaustiva del perfil para que se acceda a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces hay un procedimiento también que es el que se está llevando a cabo para iniciar la implementación de la ley de Servir en cada una de las instituciones. Primero, que tiene carácter institucional, no sectorial, no, ni personal, sino institucional. Como unidad ejecutora, como institución, deciden o no ser parte del servicio civil. Hay primero una etapa de inicio que comienza cuando la institución le envía a Servir el deseo de pertenecer bajo ciertas condiciones que ya Servir las ha normado. Dice, tienen que tener su mapeo de puestos de la entidad, tienen que tener ciertas características y pueden solicitarle a Servir el inicio de ingreso a la ley Servir. Entonces, cuando esto se produce, Servir evalúa y da inicio, autoriza la implementación de la ley Servir. Y se siguen una serie de pasos que ya están normados por las cuales la institución comienza a avanzar hacia la implementación. El Ministerio de Salud es una de las instituciones que está dentro de la relación que Servir ha publicado como instituciones en proceso de implementación de la ley Servir. ¿Saben ustedes que el IGES, recién creado en el decreto legislativo 1161, ¿no? El IGES ha entrado ya a formar la comisión de tránsito para dar paso a la ley de Servir? O sea, ya no es solamente la intención ni el inicio, sino que ya formó su comisión para hacer todas las actividades que Servir ha establecido para dar paso a la carrera, a la ley, a la implementación de la ley. No sé si ven, eso tiene una letra más pequeñita, pero son los tipos de selección que existe. Hay un concurso público de méritos que es transversal, por el cual se accede a puestos genéricos en diferentes instituciones. Y hay un concurso público de méritos abiertos, es el proceso en el cual se accede a un puesto propio del grupo de directivos públicos, ¿no? Aquí, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es lo más conocido que ha hecho Servir en este tema? El cuerpo de gerentes públicos. El cuerpo de gerentes públicos es una convocatoria que se hace de manera abierta bajo ciertos perfiles y para ciertos puestos. Por ejemplo, Servir ahorita tiene abierta una convocatoria para puestos en salud de directores generales, directores regionales y directores ejecutivos. Ya, para esos puestos tiene determinados perfiles y si dice, usted puede acceder, por supuesto que puede, cumple con esto, muy bien. Pase a una evaluación. Es una evaluación bien completa, es una evaluación por competencias. Evalúan conocimientos, actitudes y ciertas formas de trabajo bajo casos simulados. Desde el punto de vista metodológico, digamos que es una de las pocas instituciones que ha logrado hacer esto en el sector público. En el sector privado sí, hay experiencias de evaluación por competencias, pero en el sector público es una de las pocas que ha logrado hacerlo.
Entonces, existen estas dos formas de concurso público de méritos, ¿no? Y hay un cumplimiento de requisito de leyes especiales que se aplica a casos previstos en la clasificación de funcionarios. Esas son las leyes especiales que tienen un ingreso por esa vía. La contratación directa es aquella modalidad en donde no se requiere un concurso público y son los cargos de confianza. Eso en la ley Servir sigue teniendo un espacio para poder acceder a él. Estar en un cargo de confianza no lo inhabilita al trabajador a después de que salga recupere su mismo nivel en la ley de carrera del servicio civil que normalmente trabajaba. Su implementación, lo que les mencionaba, hay un inicio de implementación que se encadena de esa forma que les estaba mencionando, ¿no? La entidad luego prepara el inicio de la implementación con la designación de la comisión de tránsito, que es lo que mencionaba que el IGES ya lo tiene, y luego hay una resolución de Servir que otorga el inicio de la implementación. Y hay un periodo de tránsito de la entidad con la resolución de inicio y el cuadro de puestos de la entidad aprobado. O sea, hay una serie de pasos que se tienen que seguir para ello. ¿En qué nosotros como trabajadores tenemos que estar alertas, digamos? Primero, en ver qué es lo que nosotros queremos como expectativa personal y profesional. Y luego ver qué nos falta para acceder a esos perfiles. Esta reunión de aquí y que ustedes vengan a una capacitación como esta dice mucho, porque les apuesto que aún el mercado ofreciera ese tipo de programas hace unos 5 o 6 años no iba a tener la cantidad de personas que tiene ahora y que vienen a capacitarse. Era más difícil, ¿no? A menos que haya una exigencia de alguna persona para tener, pero ahora no, ahora sí la gente está diciendo, oye, yo voy ¿qué quiero ser? Quiero ser servidor público de carrera, quiero ser, no, pues yo quiero ser un funcionario. ¿Por qué no puedo ser un funcionario? Creo que tengo competencia. Bueno, pues intentaré, ¿no? Y la realidad me dirá si voy por ahí o no, o postulo al servidor público, etcétera. Pero ya hay una opción personal. ¿Recuerdan lo que les decía al inicio de esta clase? ¿Qué es lo que decía Amartya Sen? La posibilidad de escoger. Eso significa libertad, la posibilidad de escoger. Si no tenemos esa posibilidad, entonces estamos en problemas. Y eso es lo que ahorita se le está criticando, ¿no? Porque si la institución decide, entonces yo como persona, ¿me pego a qué? O sea, ¿me voy con el grupo? ¿Qué hago? ¿Qué opciones tengo? Ahí hay un panorama en el que nosotros tenemos que decidir conociendo qué es lo que hay como oferta, ¿no? Y para eso hay algo interesante que también les había preparado. Bueno, esto está muy chiquitito, pero es lo mismo que la misma idea que les había dado. Normas que permiten la implementación. Primero, el reglamento. El reglamento ya fue dado. Segundo, el reglamento de régimen especiales para gobiernos locales que tienen muy pocos trabajadores. Ya fue dado. Y luego el reglamento de compensaciones, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Que también fue dado. Y eso lo tienen que revisar. Yo les invito, les estoy dejando todo el material ahí en la computadora y lo tienen que revisar exhaustivamente para que puedan decidir, ¿no? Aquí hay algunos temas. Hacen una valoración bien rigurosa, sino matemática. Matemática en el sentido de que la valoración principal, ergo remuneración, se saca de acuerdo al tipo de entidad a donde se postula. Y el tipo de entidades está definidas en el reglamento justamente, ¿ya? Pero además de la valoración principal, o sea, la remuneración, hay una valoración ajustada al puesto directivo, que se hace por función del puesto y corresponde estos porcentajes adicionales, ¿ya? Igual, así como hay función de puesto, también otro criterio es número de personas bajo la dirección de ese puesto al que se postula. Y hay un adicional que se le suma en la valoración ajustada. O sea, no es una sola cosa, una sola remuneración como era la 276 de una escala igual para todo el mundo. No, depende de qué función tengas tú dentro de la organización.
¿no? Y hay porcentajes que se pueden ir sumando. Entonces, ahí ya cambia el panorama, porque a lo mejor si yo aspiro a tener más, me preparo, comienzan mis capacitaciones, pero no capacitaciones de certificado, sino capacitaciones de mejora de competencias, como debe ser. ¿Por qué? Porque voy a ser evaluado por competencias. Entonces tengo que entender, no puedo ir a sentarme a una capacitación. No, tengo que entender de qué están hablando para saber, porque eso es lo que va a valer, ¿no? Entonces, y de acuerdo a las expectativas personales y profesionales que tenga, pues, ¿no? Aquí hay otro ejemplo también que tiene la misma lógica. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar adicionalmente a lo que les había preparado de la ley Servir. Y es lo que tenemos que tener en cuenta para ello. Comentarios, preguntas, opiniones. Sí, por favor, la otra. Claro, pero de pensiones. Sí. Pero no como régimen laboral. Por favor, dentro de... No. Aquí ponga en... Dos. Esta creo que es 28 a las 11. Sí, esa. ¿Ah? No, perdón. Esa es la 11:53. Está bien, eso. Bien. Vamos a avanzar un poquito rápido porque también habían pedido en el programa y me pareció muy interesante este ejemplo que estamos viviendo en el Ministerio de Salud, en el sector salud en realidad, porque no es solamente el ministerio, de la 1153. Como no todos son del sector salud, esto lo ponemos en este módulo como un ejemplo. La 1153, el Decreto Supremo 1153 que ha sido aprobado en el 2013 y en el marco de toda la reforma del sector salud, no es un régimen laboral. No es un régimen, es una política remunerativa, es decir, establece escalas remunerativas. Y en la misma lógica de lo que trabaja Servir, establece una remuneración, contraprestación principal, que es la remuneración, y una escala de bonificaciones, de acuerdo a ciertos criterios, ajustada y priorizada, ¿ya? Entonces, es una experiencia bien interesante. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud nos regimos por leyes propias. Y es una discusión en estos momentos grande, muy amplia, el hecho de si se pasa o no se pasa la ley Servir y en qué se pasa. Porque la ley Servir ha nacido para todo trabajador del Estado, pero hay determinadas cosas que se sobreponen con las leyes profesionales. Y parece ser que el consenso indica que en eso que se sobrepone con las leyes profesionales prevalece la ley profesional. Pero solamente en esos aspectos. Ya todo aquello que no esté contemplado en la ley profesional se acata lo que establece Servir siempre y cuando trabajemos para el sector público. Ya, así funciona. Entonces, vayamos avanzando. Establece una compensación económica. Miren, hasta los mismos términos son los mismos de la ley Servir, ¿no? En la ley Servir no necesariamente, eso va a ser por decisión, pero en la 1153 sí. En la 1153 sí. Muy bien, entonces tenemos una compensación principal, una compensación ajustada por puesto de responsabilidad, una compensación priorizada por zona alejada, por zona de emergencia, por APS, por varios criterios. Y esta priorización está básicamente en función a lo que mencionábamos. Quien trabaja en el BRAEN no puede pues ganar lo mismo que quienes estamos acá en Lima, ¿no? Todo lo que pasa para llegar a su centro de trabajo, riesgo, una serie de costos que asume adicionalmente. Entonces no puede ganar lo mismo, tiene que tener una bonificación especial por ese trabajo de riesgo. Eso es lo que establece la política remunerativa. ¿Sí? Ahora, que sus montos no satisfacen a los gremios, pues no satisfacen, ¿no? Nunca los van a satisfacer. Pero digamos que por lo menos se ha dado pie a iniciar un ordenamiento en ese sentido, en el término remunerativo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Este no es... ya, sí, está bien.
Aquí hay algunos ejemplos de cómo varían la remuneración o la entrega económica principal, ¿no? De los médicos, de otros profesionales también. Y la valoración ajustada, más o menos, ¿qué montos tiene? Ustedes pueden verlos acá. ¿De qué montos estamos hablando? Pero, ojo, que la política remunerativa no solamente establece escalas de montos, también establece perfiles en la misma lógica de servir. Lean ustedes lo que significa. No significa que no es una cosa separada ni contrapuesta. Está en la misma lógica porque utilizan los mismos términos, utilizan los mismos perfiles, utilizan la misma forma de definir perfiles, ¿no? Entonces está en esa misma lógica. Por ejemplo, para los puestos jefaturales de departamentos y servicios del segundo y tercer nivel, aquí están los perfiles. Contar con título profesional, acreditar experiencia en el desempeño del puesto, condiciones. La bonificación se asigna siempre y cuando haya estos perfiles y realicen ciertas actividades, ¿no? Y en esta lógica de realizar actividades quería presentarles también algo interesante. Aquí está lo mismo para microredes, para redes, para servicios críticos. Aquí están las valorizaciones priorizadas, los montos de valorizaciones para que tengan una idea. Y está algo que quería mencionarles. Hay una bonificación que está dentro de la política remunerativa aprobada con el Decreto Legislativo 1153 que se refiere al cumplimiento de metas institucionales e indicadores de desempeño. Se han establecido en consenso con los gremios y con los directores regionales un conjunto de indicadores de metas donde está desnutrición crónica, sulfato ferroso, suplementación, etcétera, e indicadores de desempeño bajo los cuales se otorga una bonificación y se le otorga a todos los trabajadores de la entidad que cumplan con esas metas. Entonces, esto va directamente relacionado al desempeño. Ya no tenemos la tarifa plana para todo el mundo. Tenemos la tarifa de acuerdo a la condición de riesgo del trabajo y tenemos la tarifa de acuerdo al cumplimiento que tengan de lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, es una experiencia interesante que a mí me gustaría mucho que ustedes la analicen. Ya queda aquí establecen los montos. También queda para que ustedes lo puedan revisar. Y su implementación se inicia en el 2013, se inicia con microredes priorizadas y luego van aumentando las microredes y se busca que sea todo el país. De ejecución progresiva, la situación se inicia esta norma con un conflicto laboral fuerte, un conflicto médico principalmente, después siguieron todas las profesiones, pero principalmente era médico. Entonces, el futuro, ser complemento de la ley del servicio civil, ¿no? Y en estos momentos está en decisión qué aspectos corren por parte de las carreras profesionales y qué aspectos corren por parte de la ley Servir. Esa es la situación que quería mostrarles como ejemplo de lo que se está presentando en el sector salud. ¿Sí? Y bueno, esos eran los contenidos que nos solicitó la institución y que creo que eran los más resaltantes para que ustedes hagan útil su presencia aquí, porque de eso se trata. No de estar presentes, sino de comenzar a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. ¿Hay alguna pregunta? A ver, Walter, por favor, adelante. ¿Los perfiles de qué? ¿De los gerentes convocados para servir, me dices? Sí, están definidos, pero aquellos que no están definidos están en proceso de definición. Ahí participa nuestra dirección activamente. ¿Ya? Y bueno, antes de terminar, quería mencionarles que hay un trabajo aplicativo que van a presentar, porque sería imposible evaluarlo solamente con esta reunión, porque no nos conocemos muy bien, ¿no? Entonces, hay un trabajo aplicativo. ¿En qué consiste el trabajo aplicativo? Ya hemos reflexionado sobre lo que hay, ya han reflexionado sobre lo que tienen en sus instituciones. Ahora el trabajo consiste en definir, no definirlo porque no nos corresponde como equipos, sino en hacer una apreciación crítica
de la posibilidad de que su institución pase a la ley Servir o no, y argumentenlo. ¿Sí? ¿Les convendría, no les convendría? ¿Les parece que necesitan dispositivos legales para que eso ocurra? ¿Qué es lo que ustedes consideran conveniente? Sueñen, porque soñar no es malo, ¿no? Entonces, digan, es personal, sí, porque reunirse en grupo va a ser más complicado. No hay forma. Entonces tiene que ser personal. Es una apreciación crítica que debe tener mínimo 2 carillas. Mínimo 2 carillas. Se va a valorar la argumentación que tengan respecto a su posición. ¿Ya? A favor, en contra, o si no les corresponde y ustedes creen que no les corresponde y que no tienen nada que ver y que ustedes se van a mantener en su propio régimen, como ocurriría con las Fuerzas Armadas, también susténtenlo. ¿Por qué? Susténtenlo por qué, ¿no? Tienen un trabajo diferente, tienen qué sé yo, hay razones por las cuales ustedes tienen regímenes propios. Sí, es una de las bonificaciones que se ha establecido. Ajá, qué interesante. Ese es un argumento preciso. Eso se valora. Eso póngalo usted en su trabajo. O sea, el compañero, perdón, ¿su nombre? Mijael. Mijael dice, ¿por qué yo tengo que dar una bonificación por cumplimiento de metas si es algo que tiene que hacer? Esa es una posición pues militar, ¿no? Y es correcta, ¿no? O sea, si tenemos que hacer X y Y, ¿por qué me van a dar? Al contrario, me deberían castigar si solamente hago X, ¿no? Esa es una posición, ese es un tema de discusión, ¿no? Sí, dígame, Marina, un momentito. A pesar del sueldo, de repente, si utilizo el término irrisorio, no es lo correcto, pero personalmente lo calificaba así. Por ejemplo, en mi caso, yo hice Serún en la región Ica, y bueno, mi sueño era otro, ¿no? Irme a otro país. Sin embargo, empecé a atender partos en un caserío donde solamente me designaron un ambiente sin nada. ¿Por qué? Porque los partos ocurrían en domicilio con desgarros y todas las secuelas. Y a cambio del mérito, de repente una felicitación, personalmente pedía venir a Lima a capacitarme. Y posterior a eso, cuando termino el Serún, me dan una plaza por mérito y continúo capacitándome, pero sin embargo me hace recordar ese término, ¿no? Donde me iban a dar una resolución de mérito por haber atendido partos en un caserío donde nunca habían atendido años anteriores. Yo atendí en ese tiempo más que el hospital. Socorro me refiero, hoy en día es otra realidad, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Una colega decía, pero ¿por qué le van a dar a ella la resolución si está haciendo lo que debe hacer? Pero sin embargo no se valoró las condiciones en las que yo estaba trabajando y ella, que estaba en un centro de salud, no atendía nada, ¿no? No estoy de acuerdo con ese criterio. Creo que personalmente estoy muy satisfecha que ya se aplique la ley Servir, porque es más justo. Ya se está empezando a seleccionar los profesionales de acuerdo a las competencias y creo yo parte de ello también vamos a tener capacitaciones permanentes. Ok, gracias. Muy bien, es una opinión. Mantiene todavía su participación. Yo le rogaría que ya culminemos para respetar los tiempos. Muchísimas gracias, ha sido un público muy lindo, muy bonito. Yo espero haber sido útil para lo que ustedes, para cubrir sus expectativas. Gracias, muchas gracias también a ustedes. Muchísimas gracias.